rescaté a mi mujer de su ex y crié a su hija como si fuera mía. Pero ahora mi hijastra se va a casar y eligió a su padre biológico rico para llevarla al altar en lugar de a mí. Se trata de mi hija Aurora, de 25. Pero tengo que explicar nuestra dinámica familiar antes de llegar a la razón detrás de mi hacer esta publicación. Yo, de 54, me casé con mi esposa, Marisa, de 49, hace 20 años, cuando yo tenía 34 y ella 29. Era mi compañera de trabajo y la conocía desde hacía tiempo. Sinceramente, es una gran persona y se aseguraba de hablar con todos los miembros del equipo. Aunque se enfrentaba sola a muchas batallas, todos sabíamos que estaba casada y nunca nos había hablado mucho de su marido ni de su vida familiar y nunca le hicimos preguntas. Creo que debería haberlo hecho, porque así le habría ahorrado al menos algunos años más de tortura. Puede que la razón por la que me casé no les parezca bien a muchos de ustedes hoy en día, pero hace 2 décadas hice exactamente lo que cualquier hombre honorable habría hecho. La cosa es que Marisa había estado casada antes. No voy a entrar en detalles, pero se había casado bastante joven y el matrimonio fue un desastre en toda regla. Todavía recuerdo el día en que todo sucedió. Aquel día llegó un poco tarde al trabajo y yo fui el primero en verla. Parecía decaída y me di cuenta de que estaba magullada. Intentaba evitar a todo el mundo, pero me aseguré de hablar con ella para que se sincerara. Al final me contó que llevaba mucho tiempo viviendo en un matrimonio abusivo. Su marido era un borracho y abusaba de ella física y económicamente. Me sentí fatal por ella y sentí que la rabia se apoderaba de mí. Le pregunté por qué no había dejado a su marido. Llamémosle Javier. Me dijo que tenía una hija a la que criar y que solo con sus ingresos no podía darle una buena vida. Le dije que siempre podía divorciarse y que, como mínimo, él tendría que pagar la manutención de la niña. Pero ella me dijo que ni siquiera tenía dinero para pagar los honorarios del abogado. Y rompió a llorar. Verla llorar así rompió algo dentro de mí y fue entonces cuando decidí que tenía que sacarla de ese atolladero. Durante las semanas siguientes, trazamos su plan de fuga y poco después le propuse matrimonio. Reconozco que no la amaba cuando me casé con ella y ella tampoco me amaba a mí. Simplemente dimos el paso para hacernos la vida más fácil. Pero ha sido, con diferencia, la mejor decisión de mi vida. Porque ahora, 20 años después, no puedo ni pensar en una vida sin ella. Amo a mi mujer más que a nada en el mundo. Y sé que ella siente lo mismo por mí. Su matrimonio anterior es solo un montón de recuerdos borrosos para todos nosotros ahora. Y me siento honrado de haber sido el hombre que la hizo feliz de nuevo. Lo único bueno que salió de su primer matrimonio fue Aurora. No es biológicamente mi hija, pero la he criado como si fuera mía y la considero como tal. Siempre lo he sentido así y lo sigo sintiendo. Tanto Marisa como yo habíamos decidido que no le contaríamos a Aurora la clase de persona que era Javier. Ella tenía 5 años cuando Marisa y yo nos casamos. Así que ella sabía que yo no era su padre, pero ella era una niña en ese momento. Así que era más fácil crear lazos con ella. Según el acuerdo de custodia, Javier se quedaría con ella los fines de semana. Pero después del primer par de meses, eso se detuvo. Aurora solía preguntar por él y nunca sabíamos qué decir. Marisa prácticamente tenía que rogarle a Javier que al menos viniera a verla una vez por semana. Nos costó mucho suplicarle y engatusarlo para que aceptara. Así que Javier solía venir los sábados, se llevaba a Aurora por la tarde y la dejaba de vuelta después de cenar. No era mucho, pero al menos era algo. Sin embargo, duró poco. Cuando Aurora cumplió 6 años, dejó de hacerlo. El pago se detuvo. Javier dejó de tener contacto con ella. Mucho más tarde descubrimos que se había echado novia, y que esa era su excusa para dejar de ser padre. Fue difícil explicarle su ausencia a Aurora, pero con el tiempo se acostumbró. Para entonces, ella y yo habíamos estrechado lazos, y yo no quería otra cosa que ser un buen padre para ella. Iba a todos sus actos escolares, llevaba a sus amigas a jugar. Puede sonar jactancioso, pero yo era más práctico que Marisa, y esto es algo de lo que ambos nos reímos. Y no lo hice solo para facilitarle las cosas a Marisa. Lo hice porque quería ser su padre. Un día, al azar, empezó a llamarme papá.
Ese fue el día más feliz de mi vida, y sentí que había conseguido todo lo que quería de la vida. La sensación sigue siendo inigualable a día de hoy. Aurora era y es mi hija en todos los sentidos de la palabra. Nunca la he visto como una hijastra. Siempre tuve la impresión de que el sentimiento era mutuo, que ella me veía como un padre, y como un progenitor, y no como un padrastro, pero ahora no estoy tan seguro de ello. Marisa y yo tenemos una vida decente, y también le dimos una buena vida a Aurora. No era extravagante ni mucho menos, pero tampoco nos faltaban cosas. Salíamos unas cuantas veces al mes en familia, nos íbamos de vacaciones, y hacíamos todas las cosas que haría una familia normal de clase media. Marisa nunca se quejó, y Aurora tampoco. Las cosas cambiaron cuando Aurora cumplió 16 años. Habían pasado 11 años desde el divorcio de Javier y Marisa, y 10 desde la última vez que la había visto. Se puso en contacto conmigo, y me dijo que quería disculparse con Aurora por haber sido un padre ausente y que quería arreglar las cosas con ella. Esto me preocupó desde el principio, porque Javier era un maltratador poco fiable y no quería tener a mi hija cerca de él. Pero, al parecer, se había recompuesto. Le dijimos que nos parecía bien que solo hubiera visitas supervisadas durante un tiempo y que luego ya veríamos. Llevamos a Aurora a conocerlo y el primer encuentro fue sorprendentemente bien. Javier se portó muy bien. Aurora estaba sorprendentemente calmada y manejó toda la situación con mucha madurez, demasiada madurez para una niña de 16 años, en mi opinión. Pero como a Aurora no le importaba quedar con Javier de vez en cuando, a nosotros también nos pareció bien. La cuestión es que Javier ya había ganado mucho dinero. Había invertido y comerciado mucho, por lo que su riqueza crecía exponencialmente y solía compensar su década de ausencia con regalos y cosas extravagantes que yo no podía permitirme. Me hacía sentir mal, porque sabía que nunca podría darle a mi hija lo que Javier le daba, pero al fin y al cabo, Aurora era feliz y eso era lo que me importaba. Sin embargo, no nos dimos cuenta de que, de alguna manera, todo esto estaba influyendo mal en Aurora. Empezó a dar señales de que prefería a su Javier antes que a mí, porque valoraba más las cosas materialistas que le regalaba que la vida cotidiana que compartíamos juntos. Al principio, lo dejé pasar, porque era una niña, y a cualquier niño le gustarían más sus juguetes nuevos y relucientes que las cosas cotidianas. Sin embargo, no me di cuenta de que esto se estaba convirtiendo en parte de su personalidad y que se prolongaría hasta la edad adulta. Cuando cumplió 18 años, me dijo que quería ser estilista, así que la matriculé en un curso de cosmetología. Se esforzó mucho, y yo estaba muy orgullosa de ella. Se sacó el título y empezó a trabajar muy pronto. Desde entonces, intentaba evitar verme. Al principio no pensé que fuera evasión. Simplemente la creía cuando decía que estaba ocupada y lo respetaba. Estaba empezando a trabajar y los primeros meses pueden ser duros, así que le di un poco de margen. La echaba de menos que estuviéramos los dos juntos. Pero no se lo dije, porque no quería que se sintiera culpable. Ella era su propia persona y tenía todo el derecho a vivir una buena vida. ¿Para qué si no había trabajado tanto? Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que estaba creando deliberadamente una distancia entre nosotros. Intenté acercarme a ella un par de veces e incluso le pregunté si había hecho algo malo, pero nunca me reveló nada. No estábamos distanciados, pero tampoco éramos muy amigos. Supongo que, como parte del crecimiento, te alejas de tus padres. Me dolió mucho, porque era nuestra única hija y el trato no se limitaba a mí. Incluso se distanció un poco de Marisa, pero no le preocupaba tanto como a mí. No presionamos, porque no queríamos que ella tuviera ningún resentimiento o queja hacia mí. Ella era mi única prioridad, y yo estaba contento con cómo era mi vida. Nuestro deber para con nuestra hija era mucho más importante para nosotros que el vacío que sentíamos. Durante todo este tiempo, no supe que ella había vuelto a ponerse en contacto con Javier y que prefería pasar tiempo con él antes que volver a casa. Más tarde supe que todo el tiempo que no podía venir a casa, pasaba el rato con su padre. Pues bien, Aurora tiene ahora 25 años y se casó hace 2 días. En los días previos a la boda, ocurrieron muchas cosas dramáticas y yo actué de una forma muy poco habitual en mí. Unas semanas antes de la boda, Aurora y su marido, Luis, pagaron todos los gastos de la boda.
Aurora me dijo que, aunque yo era una parte muy importante de la boda, no quería hacerlo de caminar por el altar. Eso me dolió mucho, porque llevaba toda la vida esperando ese momento. No tenía otros hijos, y mucho menos hijas, así que en cierto modo lo deseaba. Intenté no reaccionar mal, y me limité a preguntarle por qué quería eliminar esto de su boda, y me dijo que le parecía una tradición muy patriarcal y que no creía en ella. Le dije que respetaba sus deseos, y que estaría a su lado en lo que ella quisiera. 2 días después, para mi horror absoluto, me entero de que, de hecho, va a haber un paseo por el altar, pero no conmigo, sino con su padre biológico, el tipo que abusó de su madre. No se suponía que me enterara. Fue un desliz accidental de Luis, pero el daño ya estaba hecho. Le pregunté a Aurora si era cierto, pero lo negó. Seguí dándole la lata y finalmente admitió que sí, que le había pedido a Javier que la llevara al altar, porque no era un pedazo de basura de clase media como yo. Creo que nunca me he sentido tan mal como en ese momento. El hecho de que ella eligiera a Javier en vez de a mí fue doloroso, pero la razón que había detrás era algo que creo que me va a perseguir para siempre. Luis intentó asumir la culpa, porque incluso él se dio cuenta de que ella había dicho muchas cosas. Me llevó aparte, me dijo que su familia era una panda de mojigatos, y que solo para aparentar, Aurora le había pedido a Javier que la llevara al altar. Le di las gracias a Luis por ponerse de su parte, pero también le dije que no asistiría a la boda. Me dijo que eso le haría mucho daño a Aurora, porque me quiere, pero yo le dije que no podía soportar que me siguiera faltando al respeto. Creo que Luis me entendió, y no me pidió que cambiara de opinión. Creo que esa noche me bebí una botella entera de whisky. Me sentía miserable, y no recuerdo mucho de lo que pasó. Obviamente le conté todo a Marisa, pero le dije que me diera un poco de espacio, y no sé qué hizo. Bloqueé a Aurora de todas partes, y le dije que no había relación entre ella y yo de ahora en adelante. No sé si ella respondió a eso, y ni siquiera tengo el corazón para desbloquear y comprobar, porque siento que ella no me ama en absoluto, y no le importa que yo no soy una parte de su vida. Esa fue la última vez que hablé con ella. Ayer se casó. No asistí, obviamente, pero recibí una llamada de ella temprano en la mañana. Y estaba histérica. Llamó desde el teléfono de su amiga, que es como pude hablar con ella. No paraba de sollozar durante la llamada. Y me llevó mucho tiempo entender lo que decía. Solo decía que su madre le había dicho que ni siquiera ella iba a asistir a la boda, y que nunca había pensado que acabaría tan mal. Yo no dije nada. Me dijo que había metido la pata y que me necesitaba allí para salvar la situación. Le pregunté qué había pasado, y me dijo que Javier se había presentado borracho, y por borracho me refiero a borracho de borrachera, y que estaba interactuando con los padres de Luis. La cuestión es que la familia de Luis es muy educada, y no aprecia ningún tipo de comportamiento grosero. Aparentemente, esa fue la razón por la que no me permitieron llevarla al altar, porque no era lo suficientemente sofisticado. En fin, que Javier llegó borracho, y montó una escena tremenda. Y eso ha llevado a los padres de Luis a decir que no asistirán a la boda. Aurora intentó contarme qué había hecho exactamente entre sollozos, pero yo no podía entenderla, y francamente, no me interesaba demasiado. Me había hecho un daño irreparable, y tenía que hacerlo. Tenía que imponer mis límites. No podía dejar que me pisoteara. Había hecho todo lo posible por ella. Había vivido toda mi vida intentando mejorar la suya, y ella solo me veía como algo que utilizar y de lo que sentirse asqueada y avergonzada. No puedo soportarlo más. Cuando le dije que no la ayudaría, empezó a gritar al teléfono, diciéndome que si no la salvaba esta vez, no sería su padre. Y yo me limité a responderle que, de todas formas, pensaba que no era su padre, dado como me ha estado tratando, y corté la llamada. Me volvió a llamar desde el mismo número 15 minutos después, pero no le respondí. Estaba llorando. No recuerdo la última vez que había llorado tanto. Tenía tantas ganas de estar ahí para mi niña, pero ella me había sacado el corazón del pecho, y lo había pisoteado como si nada. Y mi amor propio ya no me lo permitía. Pero ahora, siento que tal vez fui demasiado duro con ella. Debería haber ido. No sé qué ha pasado. No he contactado con nadie, y Aurora tampoco conmigo. Creo que tal vez me equivoqué al abandonarla cuando me necesitaba. Estoy tan confundido,
y ahora no sé qué hacer y cómo arreglar las cosas. Edito, mucha gente me preguntaba por qué tenía tanta bronca con Javier después de todos estos años. Bueno, si nunca te han arrancado el corazón del pecho, escupido, pisoteado y tirado a un lado como basura, no lo sabrías. Si no has sido abusado por alguien que debía mantenerte a salvo, no lo sabrías. Él es la razón por la que mi mujer tuvo que soportar años y años de abusos. Odiaré a ese tipo hasta el fin de los tiempos. Sé que ya han pasado 10 años, y que ha sido mucho tiempo, y tal vez él ha pasado página, pero ¿adivinen qué? No me importa. Es por culpa de Javier que Marisa tuvo que vivir una vida miserable, y no voy a ser la mejor persona y perdonarlo por ello. Ni en 1.000.000 de años. Llámame mezquino, llámame loco, o llámame idiota, no importa. El día de la boda, Javier llegó borracho como una cuba. Y antes de ir a ver a Aurora, fue a saludar a la familia de Luis. Aurora no sabía que había llegado, y solo se enteró de toda la situación cuando el daño ya estaba hecho. En estado de ebriedad, Javier empezó a coquetear con la madre de Luis, delante del padre de este. Se estaba poniendo toquetón con ella, y no puedo ni empezar a pensar lo incómodo que habría sido. Aparentemente era muy embarazoso, y él prácticamente se le tiraba encima. Al principio, todo el mundo trató de ignorarlo, pero se fue de las manos muy rápido. Luis se acercó para salvar la situación, y tuvo que sacar físicamente a Javier. Estaba borracho, y literalmente cayó sobre él. Acabó gritando a pleno pulmón, y no paraba de decirle a Luis que le soltara. Él también estaba avergonzado, y siguió disculpándose, pero para entonces ya se había montado una escena enorme. Fue entonces cuando entró Aurora, pero esto no fue todo. Aurelio y Javier empezaron a pelearse. Javier acusó a Aurelio de ser un hipócrita y dijo que si a él se le permitía tener aventuras con otras mujeres, debería darle la misma libertad a su mujer. Aurelio se quedó boquiabierto. Le pidió que se callara, pero no le hizo caso, y acabó siendo un gran golpe verbal entre los dos. Por lo que he oído, y con eso me refiero a lo que Javier reveló a toda la fiesta de boda en su estupor de borracho, es que los padres de Luis no tienen la relación perfecta. Aurelio sigue engañándola con varias mujeres, y ella lo sabe todo, pero trata de actuar con indiferencia o ignorancia, porque en este momento no puede permitirse el lujo de romper con él. Él le ha dado una vida de comodidad y lujo, y ella no puede cambiar eso en este momento, por lo que sigue tolerando su infidelidad. Cada vez que surge algún tipo de pelea entre ellos, él la aplaca haciéndole regalos y llevándola de viaje, pero eso es todo. No tengo ni idea de dónde sacó Javier esta información y si es cierta o no. Pero es seguro decir que causó un gran escándalo, y fue un completo desastre. Se puso hecho una furia, golpeándose el pecho, agarrándose el pelo, y cosas por el estilo. La situación era tan grave, que si no se hubiera detenido, habrían tenido que llamar a la policía. Aurelio y Javier empezaron entonces una pelea, y él estaba tan borracho que se cayó sobre unas sillas después de un solo puñetazo, y aterrizó justo encima de un invitado del lado de Luis. Todo este drama está sucediendo en el lugar de la boda, donde han llegado casi todos los invitados. Todo el espectáculo fue visto por todo el mundo. Los padres de Luis están avergonzados hasta la médula y están a punto de marcharse porque no podían soportar esta humillación. Tenían muchos amigos y familiares que asistirían a la boda, y ver todo este despropósito familiar era algo que no podían comprender. Fue en ese momento cuando Aurora me llamó y me pidió que fuera a rescatarla, y le dije que no. Cuando hubimos hablado y cortado la llamada, los padres de Javier y Luis ya se habían marchado. Luis corrió tras ellos, e intentó que volvieran, pero fue en vano. Algunos de los invitados del lado de Luis también se fueron. Probablemente van a ir sin contacto con Aurora, y para ser honesto, yo realmente no los culpo. La boda fue un desastre absoluto, y Luis está cabreado. No ha estado hablando con Aurora, y ella es miserable. Le dijo que debería estar agradecida por haber seguido adelante con la boda, después de que su padre montara semejante escándalo y avergonzara a todo el mundo, especialmente a sus padres. Luis siempre ha mirado por mí, y tengo la sensación de que nunca quiso que Javier estuviera allí con ella en vez de conmigo, pero todo esto no son más que especulaciones por mi parte. Nunca podré saberlo con certeza. Ella me envió un correo electrónico detallando todo lo sucedido y disculpándose por su comportamiento.
Pero la disculpa también venía con la culpa de que yo debería haber ido cuando ella me llamó, y que era mi deber como su padre haber estado allí, ponerme de su lado, e intentar que las cosas volvieran a la normalidad. No le he respondido, y no creo que lo haga, aunque tengo mucho que decirle. Pero no tiene sentido decir nada, porque sé que ella no va a entender mi perspectiva y mis sentimientos, así que es hora de que me proteja. Ya me ha hecho bastante daño, y ahora necesito un poco de espacio para mí. Estoy herido sin remedio. Marisa ha cortado completamente con Aurora, y ella tampoco fue a la boda. Aurora también envió un correo electrónico a Marisa, pero ni siquiera se ha molestado en leerlo, y no creo que lo haga. Ella ha sido mi roca en todo esto, y es gracioso, porque ella también ha perdido a su hija. Puede que acabe diciéndole a Aurora que necesito algo de espacio, y que volveré a ponerme en contacto con ella si quiero. Pero por ahora, eso es lo máximo que puedo hacer. No creo que siga actualizando, porque quiero que se acabe este capítulo de mi vida. Quiero golpearme la cabeza contra la pared de dolor cada vez que pienso en lo que le pasó a la familia y en que nos equivocamos como padres. Pero creo que es el karma el que ha venido a morderla también en el día más importante de su vida. Le preocupaba que no cayéramos bien a los padres de Luis, por eso Javier era su padre preferido. Pero al final acabó humillándola y avergonzándola, tanto que ya no puede ni mirar a sus suegros. Y fue a mí a quien tuvo que correr, para ayudar a salvar la situación. Actualización 1. Para todos aquellos que esperaban una actualización dramática, siento decepcionarlos. No ha sucedido nada sorprendente. Muchos de ustedes esperaban y deseaban que Luis dejara a Aurora. Pero tampoco ha sido así. Siguen muy unidos. Si hay desacuerdos entre ellos, no lo sé y no quiero saberlo. Son asuntos entre marido y mujer y así deben seguir. No pretendo entrometerme en sus vidas y sé que no soy bienvenido de todos modos, e incluso si lo fuera, ya no quiero formar parte de la vida de Aurora. He cumplido con mi deber lo mejor que he podido y ahora doy un paso atrás. No respondí a su correo electrónico. Pensé que lo haría, pero me di cuenta de que incluso un intento de pedirle que me diera espacio y respetara mis límites sería recibido con culpa y crítica por su parte, así que era literalmente inútil. En otras noticias, me he unido a un club de moteros de mi ciudad y nos reunimos una vez a la semana para tomar algo. Marisa se ha aficionado a tejer. Los dos nos esforzamos por salir y disfrutar de esta etapa de nuestras vidas. He hecho un par de amigos allí y me sienta bien tener gente con la que hablar, todos más jóvenes que yo, así que intentan mantenerme al tanto de las cosas nuevas que hacen los jóvenes. Todos usan aplicaciones de citas y yo soy el padre del grupo y tengo que dar mi opinión sobre las chicas con las que salen. Es bastante entretenido. En otro orden de cosas, estoy planeando llevarme a Marisa a una pequeña luna de miel, ya que nunca pudimos tener la nuestra. Me siento un poco nervioso si soy honesto, jaja, no he hecho esto nunca en mi vida, pero también es emocionante. Tengo amigos, un círculo social y algo que me ilusiona. Y lo más importante, tengo a mi mujer. Preferiría tener a mi hija conmigo y a mi familia de vuelta, pero supongo que no siempre conseguimos lo que queremos, y tengo que hacer las paces con eso. Actualización 2, ella dijo que sí. Jaja, Marisa y yo por fin nos vamos de luna de miel. Tenía lágrimas en los ojos cuando le dije lo que había planeado. Vamos a hacer un largo viaje por carretera durante un mes entero. Un mes entero los dos en la carretera, disfrutando y divirtiéndonos. Habíamos ahorrado dinero para los hijos de Aurora si algún día decidía tenerlos. Pero con la forma en que hemos sido tratados, especialmente yo, Marisa y yo hemos decidido utilizar ese dinero para nosotros en su lugar. Aurora no ha vuelto a ponerse en contacto con nosotros. Creo que así es como va a ser, y si así va a ser, prefiero utilizar el dinero que tanto me ha costado ganar, para hacer una vida mejor y llena de aventuras para mi mujer y para mí. Pasamos toda nuestra edad adulta trabajando como esclavos, para dar una buena vida y un buen comienzo a Aurora, y en mi opinión, lo hemos hecho. Aún me duele decir que Aurora no ha visto los sacrificios, y si los ha visto, no los ha apreciado. Lo hicimos por voluntad propia, sí, y ahora, por voluntad propia, estamos eligiendo alejarnos. Todavía nos sentimos culpables por esta decisión. Pero creo que a la larga no nos arrepentiremos. Criamos a nuestra hija e intentamos hacerlo lo mejor posible.
Ella puede hacer lo mismo con sus hijos, si decide tenerlos, y vivir su vida como quiera. De todos modos, tiene un padre rico que se ocupará de ellos cuando sea necesario. Así que mis servicios ya no serán necesarios. Duele, pero estoy emocionado por lo que el futuro nos depara a Marisa y a mí.